David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo, al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús. Su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. porque el que cumple la voluntad de Dios, Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siclag y permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? él respondió: Vengo huyendo del campamento de Israel. ¿Qué ha pasado? cuéntamelo. El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y
han sido inmolados en tus montañas. Porque cayeron los valientes. Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, Lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. porque cayeron los valientes en medio de la batalla. Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, Estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. porque cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Fue a ponerse delante y no les del hablaba Señor, sino en parábolas. y le dijo: Pero a sus discípulos les ¿quién explicaba soy yo, Señor? todo ¿Y en qué es privado. mi casa? Para que me hayas favorecido tanto hasta el presente. Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho, y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre, y todos dirán: El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel.
casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues ahora, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita Para siempre. El Señor habló a Natán al amanecer. Ve y dile a David lo que voy a decirle a él. ¿Crees tú que me vas a edificar una casa donde yo pueda habitar? Desde Egipto he caminado con mi pueblo, en tienda y en desierto siempre estuve con Israel. Nunca pedí palacios, ni cedro, ni esplendor, solo corazones fieles que escucharan mi voz. Yo soy el Dios que camina con su pueblo, no habito en muros hechos por el hombre. Yo levanto al humilde, doy descanso al cansado, y mi promesa permanece para siempre. Yo te saqué de cuidar ovejas, sí, no. Te puse al frente de mi pueblo, te ungí con mi favor. He estado contigo en todo lo que emprendiste a hacer. Derribé a tus enemigos, te hice fuerte. Tu nombre resonará por toda la nación, como los grandes de la tierra, así te haré yo. Yo soy el Dios que camina con su pueblo, el que pelea las batallas por ti. Yo doy reposo, yo doy victoria, mi palabra no vuelve atrás, confía en mí. Plantar Israel en su lugar, vivirá seguro, nadie lo hará temblar. No habrá opresión como en tiempos de ayer, desde que jueces puse para gobernarles bien. Y a ti, David, te daré descanso al fin. Yo mismo seré tu refugio, tu porvenir. Yo te daré una casa que no se caerá, una dinastía que el tiempo no borrará. De tu sangre nacerá el rey, su reino para siempre estableceré. Él me edificará casa, yo afirmaré su trono en mi palabra. Seré su padre, él
Natán llevó la palabra sin añadir ni quitar. David escuchó la voz del Dios de verdad, promesa sellada por fidelidad. El Señor lo ha hablado y se cumplirá. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho, y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre, y todos dirán: El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues ahora, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita Para siempre. Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. En el tiempo en que los reyes salen al campo a pelear, David mandó a Joab al frente, y en
Jerusalén se quedó atrás. Amonitas fueron vencidos, Rabá cercada quedó, pero el rey, lejos del polvo, en su palacio durmió. Una tarde al levantarse, cuando el sol empezó a caer, caminó por la terraza y algo lo hizo detener. Vi a una mujer bañándose, su hermosura lo atrapó. Preguntó quién era aquella y la verdad se escuchó. Betsabé, esposa ajena, nombre escrito en el error. Una mirada encendió la sombra en el corazón. Del deseo nace el pecado, del silencio la traición, y lo que empieza en secreto termina en destrucción. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, fiel servidor. Pero David no escuchó frenos y a su casa la mandó. Compartieron una noche y el pecado germinó. Poco después un mensaje: Rey David, estoy encinta yo. Entonces llamó a Urías desde el campo de batalla, le habló de guerra y victorias, de Joab y de la campaña. Ve a tu casa, descansa hoy, abraza a tu mujer. Pero Urías fue más justo que el rey que debía ser. Mientras el arca está en guerra, mientras mis hermanos van, como yo voy a mi casa a comer y a descansar. Durmió Urías en la puerta, leal hasta el final. Su rectitud era un espejo que David no quiso mirar. Ni el vino logró torcerlo, ni la orden del rey cayó. Otra noche entre servidores y a su casa no volvió. Entonces David escribió una carta con traición, y en manos del inocente viajaba su condenación. Ponlo al frente del peligro, retírense al atacar. Joab cumplió la orden dura, sin preguntar ni dudar. Salieron los defensores, la batalla se encendió. Cayeron hombres de Israel y Urías allí murió. Así termina la historia que empezó con una mirada, con sangre escrita en la tierra y una culpa no lavada. El rey que fue pastor olvidó al Dios que lo ungió, y el pecado en su silencio a un justo se llevó.
Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba